¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Les saluda Eduardo Arévalo. Esto es Debate y tenemos el gusto de recibir en los estudios esta noche a Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, don Israel. Gracias a ustedes por este espacio en debates y un saludo especial para todo el magisterio salvadoreño y la comunidad educativa que está pendiente de los programas de este prestigioso debate. Muy bien, mire, ante esta situación de las lluvias, el gobierno decidió suspender las clases por al menos 3 días, una situación porque no se veía, no se tenía en el radar que fuera a incrementarse o a generarse algún tipo de riesgo, pero todos vimos lo que ocurrió en diferentes zonas con una fuerte tormenta que ocurrió el día sábado. ¿Ameritaba que se suspendieran las clases? Bueno, a nuestro criterio consideramos que fue una buena medida porque se salvaguardó la vida de muchos niños y algunos compañeros que no son todos, pero muchos compañeros trabajan en zonas muy vulnerables, en zonas de difícil acceso y para ellos pues fue buena la medida. A veces como que se pasa un poco la medida de suspenderlos a todos y con el sol muy fuerte, pero nosotros consideramos que en el fondo para los compañeros y compañeras que realmente necesitaban ese espacio, fue buena la medida. Solo que hay que hacer un análisis un poco de la realidad de nuestro país, porque El Salvador es un país que tiene una vulnerabilidad medioambiental muy grande y nosotros los ciudadanos, los salvadoreños, somos los responsables de proteger, de cuidar y más que todos los educadores tenemos una gran responsabilidad en educar. Por lo tanto, ¿verdad? En este país, si llueven 15 minutos fuerte, ya hay complicaciones. Y si llueve media hora, ya hay desgracia. Y si llueve 1 hora, a ver qué pasaría. Entonces, es necesario que como ciudadanos y especialmente como maestros, educadores, pongamos un esfuerzo extraordinario. Y para ello señalo siempre el Ministerio de Educación que debe tener, ¿verdad?, una comisión para reformar la currícula en el tema medioambiental. Nosotros no tenemos un tema específico, ¿verdad?, con nuestros estudiantes para el tema ambiental. Simplemente lo que hacemos es que lo vamos incrementando, cada maestro lo va incorporando según la asignatura, pero debe de haber una asignatura específica para que haya y crear conciencia ecológica en nuestra población estudiantil y en la comunidad educativa en general. Algunos cuestionaron y decían, mire, ¿por qué no se realizaron las clases de forma virtual, sino que decidieron suspender? Porque ha habido otras ocasiones que dicen no habrá clases presenciales, pero sí virtuales. En este caso, bueno, todavía hay centros educativos que ahorita todavía mantienen la virtualidad a raíz de la emergencia y mañana regresan a clases ya normales. Sí. Pero la suspensión fue de virtual y también presencial, y decían las autoridades, mire, es que si no al maestro le va a tocar ir al centro escolar, conectarse ahí por si tiene problemas de conexión en su casa, igual ponemos en riesgo al maestro. Es que la dificultad era la conectividad. Cuando llueve, ¿verdad? Lamento decir que las empresas que brindan los servicios de internet, cualquier empresa que sea, cuando más viene la lluvia y viento, se cae la señal. Y eso es porque nosotros nos ocurre lo mismo. Nosotros nos reunimos virtualmente y cuando hay una media tormenta, viento, se nos cae la señal y no podemos a veces hacer nuestras reuniones de trabajo que tenemos a nivel nacional. Entonces, eso ocurre con el profesor. El profesor tiene mínimo 20 estudiantes, tiene a veces hasta 30, 40 estudiantes. Y si estos niños se conectan, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurriría? Que si 10 se conectan, a ellos 10 se les daría la clase y los otros 30 no. Entonces, creo que la medida fue atinada, en ese sentido que todo se suspendiera,
pero hay un compromiso. El compromiso tiene que ser con nosotros. Hay que recuperar lo que los niños han perdido. Ahora, el Ministerio de Educación sí fue riguroso con quienes no acataron la medida, porque ha habido otras ocasiones donde dicen se suspenden las clases, pero algunos dicen no, aquí no, dice el director de algún centro educativo, nosotros vamos a seguir y aquí las órdenes las doy yo. Ahora hubieron algunos casos, si fueron a hacer unas verificaciones y en otros fueron a hacer inspecciones cuando los padres ponían en redes sociales. Aquí en este centro escolar dijeron que no se iban a suspender clases y el ministro habló hasta de sanciones. Sí, es que cuando hay una disposición de la autoridad, ¿verdad? La misma ley a nosotros nos obliga a acatar las disposiciones. Entonces yo pienso que en ese sentido los profesores debemos estar a la expectativa cuando se dan este tipo de llamados y nosotros tenemos que asociar los problemas externos e internos en el momento. Si en el centro educativo muchas veces hay algunos deterioros del techo, hay goteras en algunas escuelas, unas que están ubicadas en lugares donde hay llenas, ¿cómo le llaman? Se inundan. Entonces esos profesores, de hecho, pues han dado gracias a Dios que la medida se dio de esa manera para no exponerlo. Pero hay otros centros lugar donde perfectamente los directores o el consejo directivo quizás tomó esa medida, al cual yo la desconozco al momento, y si el ministerio amenazó, bueno, yo pienso que la mayoría de profesores acataron la medida, al no ser las instituciones privadas, porque allí es muy diferente. En la institución privada el director dice esto se hace, llueve, tiemble, truene, pase lo que pase. Pero yo escuché que la medida se dio para todos, para las instituciones públicas y las privadas. Ahora, ya no se están utilizando los centros escolares como albergue, que era una situación que antes era bastante común y se perdían clases de los estudiantes, incluso terminando en una emergencia, porque pues sí, los centros, los salones de clase estaban ocupados con las familias que todavía no podían regresar a sus hogares. Era una situación bastante complicada. Ahora hay protocolos de Naciones Unidas que prohíben este tipo de situaciones y El Salvador está ahora cumpliéndolo y buscando otros lugares que sean adecuados para ello, menos, aseguran los funcionarios, centros educativos. Claro, nosotros fuimos siempre críticos en el sentido de que los centros educativos no deben utilizarse para albergues, deben de ser otro tipo de instituciones, las casas comunales o casas privadas. Hay que, en cada comunidad que tiene peligro, ¿verdad?, que son vulnerables a las lluvias, allí las alcaldías y las instituciones deberían ya tener listas las casas de albergue a la hora que son atacados por la naturaleza nuestras poblaciones que están vulnerables a este tema. Entonces nosotros vemos bien que las escuelas ya no se utilicen para ese fin, sino que se utilicen estrictamente para lo que son. Y también hay que señalar, según el informe oficial, hubieron como 31 escuelas más o menos dañadas con la tormenta. Y si la tormenta hubiera tardado 3 días o más, quizás se hubiera triplicado el daño de las escuelas. Es decir, tenemos una infraestructura muy débil, muy en mal estado. Pero hay que reconocer que este es un problema estructural que viene de 50 años. Yo recuerdo que hay escuelas que todavía tienen la plaquita que dice Alianza para el Progreso. Y esas escuelas necesitan remodelarse, ya están, su tiempo útil ya lo dieron. Entonces, ahorita hay como una política de parte del ministerio de que se le está priorizando, ¿verdad?, lo que es la reconstrucción de infraestructura escolar en muchas comunidades. Entonces, el llamado que les hacemos a los maestros y a los padres de familia es que nos informen a través de nuestra gremial. Pueden enviar las necesidades que tengan de las escuelas que estén en mal estado y de esa manera también nosotros ayudar a hacer ese diagnóstico que debería de tenerlo el ministerio para efectos de resolver la problemática.
Ahora, por un momento se dejó al principio, cuando todavía no estaba tan fuerte lo de la lluvia, discreción de las direcciones departamentales suspender las clases presenciales ante el riesgo de la lluvia. Dijeron, miren, evalúenlo en cada zona, vean qué tanto es el riesgo y pueden hacerlo de forma en línea, no presencial. Podría ser que en lo que resta de la situación, podría ser una medida que vayan evaluando para no hacer una suspensión general si la emergencia no lo amerita. Podría ser, no sabemos, el invierno recién ha empezado, no sabemos qué complicaciones podríamos tener en el futuro. El Salvador es un país que estamos ya señalados como de vulnerable a este tipo de eventos naturales. Entonces hay que prepararnos y yo considero que en el futuro pues son medidas aceptables, como la opinión que da usted de que podríamos trabajar en línea, aunque cuando se trabaja en línea siempre hay un porcentaje que sale afectado. Los niños y niñas que viven en lugares donde la conectividad es muy mala, aunque tenga internet, no se pueden conectar. Entonces, y eso ocurre, y esa es una de las dificultades que se tienen con la educación virtual. Ahora, lo que sí es cierto, lo que usted mencionaba hace un momento, el invierno apenas está comenzando, o sea, Apenas vamos comienza. todavía septiembre y las lluvias pues continúan y no se sabe lo que va a ocurrir. Ahora, hay que estar atento a las indicaciones que se tomen, a las disposiciones, en este caso, para salvaguardar la seguridad de los estudiantes, porque no solo es que estén a la orilla de un río, de una quebrada, sino en el mismo trayecto del estudiante puede generarse algún tipo de inconveniente o la infraestructura misma de un centro escolar, puede ser que el techo ya esté dañado y pueda generar problemas. Bien, lo difícil es que aunque la escuela esté en un lugar seguro, en el trayecto que el estudiante se traslada a su hogar, ahí puede ocurrir la desgracia. Hemos visto cómo vehículos livianos fueron arrollados por la corriente, por la lluvia. Entonces, si esto, y el niño que va a pie, ¿verdad? A veces se traslada a pie de la escuela a su casa, y los que los llevan en vehículos también se corre un riesgo. El Protección Civil y el Ministerio de Educación tienen que tener una buena coordinación para que en el futuro prever cómo potenciar y cuidar a la población, que consideramos nosotros que los educadores, los maestros, por el hecho de ser educadores, estamos obligados a colaborar con las instituciones para que juntos, ¿verdad? En un momento tenemos que apoyar y respaldar y apoyar a cuidar a nuestra comunidad educativa, aunque en un momento también seamos víctimas. Hemos visto muchos profesores que en el trayecto pues han tenido que perder la vida. El año pasado nosotros conocimos el caso de dos profesores que cuando se trasladaban de su escuela a su hogar, perdieron la vida, fueron arrollados por la creciente de un río, especialmente allá por Anamorós, en La Unión. Entonces nosotros tenemos todos esos registros, y si a estos profesores murieron, ¿verdad?, en la acción concreta de su deber, entonces no podríamos permitir que en el futuro ocurriese lo mismo. Tenemos que evitar que compañeros, que padres de familia, que estudiantes corran ese riesgo. Por lo tanto, ¿verdad?, consideramos pertinente que el futuro de este invierno prepararnos mejor todas las autoridades y nosotros los maestros para enfrentar cualquier embate de nuestra naturaleza. Muy bien, vamos a hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Don Israel, es necesario, aparte del tema de lluvia, que continúe la evaluación de las mejoras en la infraestructura escolar. Vimos hace algunos meses
bueno, y con la llegada del nuevo ministro interino, que empezaron ese proceso de mejoras en algunas infraestructuras, sobre todo en las zonas fuera de San Salvador, que estaban representando ya daños en la infraestructura, en los techos o mucho calor también, que no eran condiciones para los estudiantes. Fíjese que ese tema es muy importante analizarlo porque hay que hacer un contexto, un contexto histórico. La infraestructura, como lo mencioné en el segmento anterior, hay alguna infraestructura que tiene 40, 50 y hasta 60 años y no se ha reformado. Lo que han hecho es cambiar duralitas, pero la infraestructura es la misma. Entonces, y resulta que hay momentos, hay escuelas pues, que están dañadas producto de los terremotos. Entonces esas escuelas quieren hay que demolerlas y construir escuelas nuevas, pero eso que requiere una inversión millonaria. Nosotros estamos conscientes, son más de 5.300 escuelas a nivel nacional. Y si el Estado dijera que va a cambiar toda esa infraestructura, es mentira, pues. Ningún gobierno lo haría. Pero han habido, ¿verdad? O en este momento algunas propuestas donde se está priorizando, se está haciendo alguna infraestructura, pero nosotros como Andes 21 de junio le hemos pedido a muchas comunidades educativas que hagan prevalecer, que vean, que muestren las vulnerabilidades, la infraestructura de sus escuelas, para que de esa manera sean tomadas en cuenta, porque se hace un estudio y siempre tiene que haber por ahí alguna simpatía, ¿verdad? Y a veces están construyendo escuelas que todavía pueden dar uso 10 años, 8 años, 15 años, pero hay escuelas que ya están inservibles, pero que no han sido consideradas en el paquete para remodelarlas. Entonces nosotros, siendo conscientes de esa realidad, hacemos el llamado para que los arquitectos, ¿verdad?, los ingenieros técnicos del Ministerio de Educación hagan una buena evaluación diagnóstica de la realidad de la infraestructura que contiene el sistema educativo salvadoreño, y hay otras comunidades que no se les puede construir escuelas porque las escuelas las tienen en un predio que no es del Ministerio de Educación. Yo quiero reconocer que en gobiernos anteriores se iniciaron gestiones para hacer los predios, es decir, los terrenos, legalizarlos a favor del ministerio para que el ministerio pudiese invertir. Hay algunas escuelas que aunque quiera el ministerio, no les invierte porque el terreno no pertenece al Ministerio de Educación. Son dificultades, por eso entre todos podemos resolver. El llamado que yo hago a los maestros y maestras es que estemos atentos de esas situaciones y que puedan confiar en la gremial, porque nosotros hacemos como una presión, una exigencia al Ministerio de Educación y nosotros señalamos los lugares. Entonces, compañeros y compañeras, aquellos que se sientan que su escuela está en mal estado, pues háganos, contacten con nosotros y nosotros vamos a servir como puente para que el ministerio realmente vaya a revisar y hacer diagnósticos reales en esas comunidades. ¿Y estos diagnósticos son a llamado de los centros escolares o se hace de forma periódica o cómo funcionan estas revisiones de los equipos de educación? Es que no se hace. Hoy, porque ¿O cómo debería ser? Hoy, como el gobierno tiene un proyecto de esa naturaleza, se están haciendo. Ya. Entonces, por eso a nosotros eso nos parece que es correcto, pero tiene que priorizarse. La escuela que se está cayendo es la que hay que ir a reparar. Pero hay otras escuelas que no. Entonces, y los compañeros que tienen suerte, que han licitado y los han tomado en consideración, pues es bueno felicitarlos porque van a tener una escuela de primera, porque una escuela cuando queda reconstruida, se los digo, queda muy bonita,
queda mejor que un colegio privado. Entonces, y eso es muy bueno y es necesario que nosotros, los educadores, los padres de familia, ayudemos a darles mantenimiento también a esta infraestructura, que no sea solo la responsabilidad del Estado, sino responsabilidad de la comunidad educativa, de los padres, los estudiantes, que aprendan a cuidar y nosotros los maestros aprender a orientar mejor a nuestros estudiantes. Mire, y es un tema de verdad donde hay cosas que la gente solo piensa, cuando piensa en un centro escolar, solo piensa en el techo, en la pizarra, en si tiene ventanales, pero hay temas como el agua potable, como los baños, que realmente son muy, muy importantes en el día a día para los estudiantes y para los maestros. Hay escuelas que no tienen baño. Es decir, los niños tienen que ir a la orilla y al montecito porque no pueden. Entonces, me refiero yo cuando los niños van a orinar, ¿va? Porque no, y si tienen baños no tienen agua. Entonces, ¿de qué sirve que tengan el baño y no tienen agua? Hay unas escuelas que los baños son de fosa. Entonces, nosotros hemos tenido esos contactos, que hay una insalubridad en las comunidades y es necesario ir resolviendo poco a poco. No decimos que se resuelva de un solo, pero es tarea de todos y es tarea del Estado. Pues nosotros leemos la Constitución, es obligación del Estado brindar la educación y seguridad social a sus habitantes. Entonces, el Estado tiene esa tarea, pero nosotros tenemos que contribuir, porque solo exigir la exigencia al Estado, también nos vemos a veces muy mal. Es necesario estar juntos para poder contribuir a resolver la problemática de infraestructura que tiene el sistema educativo salvadoreño. Bueno, yo he conocido de casos de colegios privados donde incluso se firma una cláusula y alumno que daña un pupitre, alumno que tiene el padre que reparar el pupitre, porque los costos son altos Sí. en el mantenimiento, la pintada y todo, dejarlo en condición, ya no digamos algo que sea público también, sí debe, o sea, que se dañe por tiempo, no por Sí. mal uso. Nosotros hemos insistido en crear las comisiones de trabajo. El Ministerio de Educación en este momento debe tener ya creadas las comisiones de trabajo y en ellas a plantear las propuestas respectivas. En este término hay que reformar la Ley General de Educación, la ley de la carrera docente. Y en esas leyes debe de ir inmersa un articulado donde al padre de familia se le tiene que presionar por ley para que ellos también contribuyan. Nosotros hemos dicho que la educación es un proceso, inicia en la casa, en el hogar. Nosotros los maestros le damos continuidad, pero los padres de familia muchas veces no ven con seriedad el desarrollo de la educación de sus hijos. Hay veces se les llama a reuniones de padres de familia y nuestros padres no acuden, no llegan. Y si no llegan es como que no están interesados en la educación de sus hijos. Entonces el llamado que nosotros hacemos es crear una ley donde al padre se le facilite, donde el Ministerio de Educación pueda presionar al empleador para que le dé el permiso de la hora o 2 horas al trabajador privado y pueda asistir a las reuniones de su hijo los días sábados, ¿verdad? Y nosotros hemos dicho que los sábados podemos nosotros atender eso y que de lunes a viernes den un día compensatorio a los profesores que trabajen el sábado, porque la ley de licencias, vacaciones y asuetos dice que el sábado y domingo son asuetos, no se puede trabajar. Entonces, si nosotros trabajamos con esfuerzo un sábado, es lógico que de lunes a viernes se nos facilite un permiso para que hagamos lo que tenemos que hacer, si no, nunca vamos a tener espacio de hacer las cosas personales como educadores. No, de eso lo hemos hablado, lo podemos hacer en las comisiones y nosotros podemos hacer las propuestas. Ya tenemos algunos señalamientos, ¿verdad? Algunas introducciones de leyes, algún articulado, ¿verdad? Solo que el ministerio haga las comisiones de trabajo y estamos listos para integrarnos a hacer aportes. Ahora, hay un tema también de reforzamiento en el tema de la educación o las herramientas para la enseñanza, como de las entregas de las computadoras que está llevando a cabo el gobierno, un proceso que han iniciado, quizás por el tema de la pandemia, pues se complicó hoy por las lluvias, pero que va en camino.
nosotros como Andes 21 de junio, hace como unos 15 años aproximadamente, comenzamos a señalar el tema de la computadora, un paquete didáctico para los maestros. Y en aquel momento habían maestros que me decían, Montano, ustedes como Andes están locos, ¿cómo les van a dar una computadora a todos los profesores? ¿Cómo les van a dar una computadora a todos los niños? Pero nosotros teníamos en ese momento una visión de futuro, una visión hacia el nuevo siglo, hacia la nueva tecnología que ha llegado en todos los países del mundo. Entonces, y mire ahora, ¿verdad? Ahora me dicen, yo recuerdo cuando ustedes hicieron esas propuestas. Ahora todos los niños tienen la computadora. ¿Hay dificultades? Sí hay dificultades. ¿Cuáles son? Las de conexión, por ejemplo. Los maestros tienen su computadora para trabajar, tienen un código que no la utiliza para chatear y jugar, esa es otra cosa, porque la herramienta es herramienta de trabajo, no una, y para eso tengo mi teléfono personal que lo puedo ocupar y ver, chatear y jugar lo que yo quiera, pero la herramienta que el Ministerio de Educación da es para estudiar y para que el maestro baje información y la pueda proyectar y pueda utilizar las respectivas plataformas virtuales como un mecanismo y un proceso de reforzamiento, porque la educación práctica que nosotros hemos tenido históricamente es la presencial. Eso nosotros hemos dicho, la educación tiene que ser presencial. La educación virtual tiene que ser únicamente un apoyo para el maestro, un reforzamiento para el estudiante, porque ¿qué sentido va a tener en una computadora, en un teléfono, estarle felicitando? Yo voy a felicitar y si le quiero dar una palmadita a mi alumno, se la voy a dar al teléfono o a la computadora. No, si yo necesito tenerlo para que el niño sienta la impresión cuando le digo muy excelente su propuesta, su respuesta, y le doy la mano, le doy la palmadita, lo felicito. Ese tipo es la relación directa que el profesor debe tener con su estudiante, debe permanecer. Y para ello también nosotros tenemos propuestas. Y la educación virtual tiene que ir a la par como una herramienta de apoyo al proceso pedagógico, educativo que el maestro implementa en el aula. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, don Israel, hace poco emitieron un comunicado en el cual hacían unos señalamientos a las autoridades de educación, específicamente los docentes graduados, decía en ese comunicado, y con escalafón con especialidad de física, química y biología, han sido excluidos, decía, de aplicar a plazas vacantes de docentes de nuevo ingreso. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, nos referimos al presente proceso de selección de plazas vacantes que el Ministerio de Educación y el Tribunal Calificador han sacado públicamente. En ello, quiero reiterar que en ese comunicado que nosotros hicimos, señalamos algunas inconveniencias que en el proceso habían ocurrido, pero que algunas de ellas ya se resolvieron. Queremos agradecerle al Director Nacional de Desarrollo Humano, pues que se puso las pilas, como decimos, porque se les estaba violentando el derecho de aplicación a los maestros de biología, química y física, porque había un código, que había que homologarlo, porque la plaza a concurso sale de ciencias naturales, y las ciencias naturales están compuestas por 3 ramas: la física, la química y la biología. Y si los profesores estaban graduados en la universidad de biología, de química o de física,
perfectamente ellos podían participar en la Plaza de Ciencias Naturales. Al final se homologó y los maestros muy amables nos han respondido diciendo gracias, ya podemos aplicar a nuestras plazas con el Código de Ciencias Naturales. Eso es un elemento nada más, pero hay otras inconsistencias, varias que han ocurrido en el proceso. Por ejemplo, la plataforma se cae. Cuando está en pleno uso, se les cae la plataforma y los profesores tienen que iniciar de nuevo lo que ya han hecho, y cuando ya van por terminar se les vuelve a caer. Entonces allí como que la plataforma no les está funcionando. Y los profesores pasa un día, dos, se desesperan porque solo son, según la ley, 5 días hábiles para aplicar. Debido a la tormenta y todo ello, el ministerio acordó prorrogar la fecha de concurso por 3 días más. O sea que el día miércoles 13 de julio termina la fecha de aplicar a los profesores que están concursando a las plazas vacantes. Y la ley de la carrera docente en el artículo 18 establece el mecanismo, el proceso, cómo se aplica, y la ley establece que hay 2 formas de aplicar. Una forma es virtualmente y la otra forma es presencialmente o físicamente. Solo que la forma físicamente se va a hacer en las oficinas de desarrollo humano de la dirección departamental. Estamos hablando de cada departamento, de Aguachapán a La Unión. Pero en las departamentales a los maestros les están diciendo que no pueden, que es solo virtual. Y les están, dice, ahí está una máquina, les vamos a dar un técnico que les ayuden, pero por A o B razones muchos profesores no pueden aplicar. Entonces nosotros consideramos que lo correcto es que les reciban la documentación a los compañeros para no violentar la ley de la carrera docente. Yo recuerdo que en la última reunión que tuvimos con el señor ministro Mauricio Pineda, él dijo, yo me comprometo en esta gestión no violar la ley de la carrera docente. Es decir, vamos a cumplir al pie de la letra lo que establece la ley de la carrera docente. Entonces, en ese sentido, le hago el llamado al señor ministro de Educación que revise las 14 direcciones departamentales que no quieren recibir los documentos a los compañeros presencialmente. Estamos hablando de Aguachapán, ¿verdad? Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, entre otras que nos habían señalado, pero son las 14 direcciones departamentales las que no quieren recibir los compañeros. Les han dicho, bueno, les vamos a recibir hasta el miércoles, es el último día. Ese día ya vamos a ver, de allí si nos vamos a convencer que no pudieron aplicar virtualmente, entonces sí. Pero la ley no dice que van a recibir los documentos solo el último día de aplicación porque no pudieron hacerlo virtualmente. La ley no dice eso. Entonces, por esa razón, nosotros enviamos la correspondencia al director nacional de desarrollo humano, el licenciado Juan Carlos Fernández, parece que, y él muy gentilmente nos respondió que el tema de los maestros de biología, física y química estaba resuelto, que en las departamentales están haciendo un esfuerzo extraordinario por ayudar a los maestros a que aprendan a manejar la plataforma y que por eso es que en algunas departamentales no les reciben el currículum vitae en físico. Entonces el llamado que les hacemos es no sigamos violentando la ley. Hay que recibir la documentación en físico a los compañeros. Nosotros estamos por ayudar a los compañeros maestros para que no se queden sin aplicar. La ley establece que habrán 2 publicaciones al año. En el mes de marzo para traslados y en el mes de junio para nuevo ingreso. Los que salieron en marzo ya se dieron los resultados, los ganadores. Esas vacantes que quedaron se supone que son las que hoy han salido para los de nuevo ingreso. El otro año, en el mes de marzo, habrá otra publicación de traslado. El otro año, en junio, habrá otra publicación para nuevo ingreso. Entonces, para los maestros que están desesperados, que no hayan cómo aplicar, esperamos que se resuelva o habrán publicaciones año con año. Y este problema de desempleo que tenemos en el magisterio lo vamos a resolver cuando se resuelva el problema de pensiones.
el problema de pensiones se resuelve, le aseguro que 10.000 o 15.000 profesores se van a retirar del magisterio y van a dejar esas vacantes para los profesores desempleados. Pero estamos, ¿verdad?, amarrados, atados a que se resuelva el tema de pensiones para resolver el tema de desempleo que tenemos en el magisterio salvadoreño. Mire, leía también que en ese comunicado ustedes ponían que le pedían al CONAIPD que en un lapso de 12 a 24 horas se extienda una constancia solicitud de discapacidad a los docentes. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Resulta que la ley del CONAIPD dice que por cada trabajadores normales, el Ministerio de Educación tiene la obligación de darle una plaza oficial a una persona maestro discapacitado. Resulta que los profesores, por no conocer la ley, y cuando se dan cuenta, está en pleno proceso de selección. Ellos van y les dicen en el INRI, porque tienen que ir al INRI, tienen que ir al CONAIPD y tienen que ir al ISBM. Y les dicen, venga la otra semana. Si están en la semana de aplicación, ese profesor ya se quedó fuera. Y si él no presentó esa constancia, no lo van a nombrar. Entonces nosotros por eso le dijimos que a quien corresponda del ministerio coordinara con estas instancias. Estamos hablando del CONAIPD, el INRI, el mismo ISBM. Allí nosotros tenemos muy buena comunicación con el ISBM y allí todo el maestro que quiera solicitar la constancia lo hace a través de nosotros y lo hacemos rápido porque tenemos representantes en el ISBM y se le apoya para que el maestro que tiene discapacidad pueda perfectamente participar y ese de hecho gana la plaza, ¿no? Y le gana a todos, aunque haya un maestro que se haya graduado hace 20 años, porque este año, quiero reiterar que este proceso de plazas se está haciendo con los siguientes criterios. Dice la ley, en todo proceso de selección el tribunal calificador deberá tomar en consideración en su orden los criterios siguientes. 1, la especialidad. 2, la antigüedad en la graduación. 3, el lugar de residencia. 4, prueba de conocimiento cuando haya igualdad de condiciones. Y 5, el reingreso. Esa prueba de suficiencia es si en una escuela participaron 10 profesores, que todos salieron en la misma promoción, graduados el 15 de diciembre de 1999, para decir algo como ejemplo. Esos 10 profesores se les va a aplicar la prueba, ¿verdad? De los 10 profesores, el que saque mayor nota es el dueño de la plaza. Así se aplica. Yo, porque tengo conocimiento de causa, fui miembro del Tribunal Calificador 5 años, del 2000 al 2006, conozco cómo manejamos todo este proceso en el momento en que yo fui funcionario de esa institución. Por eso les pedimos a los maestros y maestras que revisen, conozcan, lean la ley y se aperturen a nosotros, nos llamen a los teléfonos que tenemos en las redes sociales para poderles apoyar y asesorar en lo pertinente a este proceso. Piden también una prueba de suficiencia para docentes de lenguaje, veía teología, parvularia y biología, entre otras. Son varias para que se asigne un escalafón de educación básica. Fíjese que como tenemos 40.000 profesores desempleados, sí, es bastante. Y nosotros hemos hecho propuestas al ministerio. Y le hemos dicho que temporalmente pueda suspender la formación de maestros en algunas universidades, sin mencionar cuáles. Y esas universidades están graduando año con año profesores de parvularia, de ciencias sociales, de lenguaje y literatura. Bueno, y esas son las carreras que están más saturadas y son las carreras que no salen publicadas las plazas. Entonces, en ese contexto, ¿qué hacer? Esa población que ya se graduó, que tiene 15 años de graduado, 20 años de graduado, 12 años y no trabajan, el Ministerio de Educación les puede hacer una prueba de conocimiento para darles la oportunidad de una segunda especialidad. Y esa segunda especialidad, yo soy profesor de sociales, tengo 15 años y no consigo trabajo, pero he trabajado en un colegio 8 años, de en primero a 6º grado, en educación básica.
Y si el ministerio me hace una prueba, yo la paso porque tengo experiencia. Y si la pasa, el ministerio a este profesor lo puede acreditar como profesor de educación básica, primero y segundo ciclo. Y de esa manera el profesor de sociales, como nunca le va a salir su plaza de sociales, perfectamente puede trabajar como profesor de primero y segundo ciclo, porque tiene la experiencia probada en el colegio, ha sido interino, en el CDE lo ha contratado, etcétera. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en eso, para que el Ministerio de Educación pueda hacer una reflexión de esa población, 40,000 profesores que tenemos, ¿verdad? Allí sin trabajar en este momento, podría ser un mecanismo cómo emplearlos en el sistema educativo salvadoreño. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Israel Montano, secretario general de Andes 21 de junio, y acerca de ese pronunciamiento comunicado que han publicado en redes y entregado a las autoridades también de educación, en la cual están pidiendo también que se abra una plataforma para maestros de computación e informática, ya que solo permite una. Había un problema como de solventar en eso. Homologar, se le llama. Correcto. Los códigos. Así es. En ese contexto, la plaza que se concursa, que sale publicada, perdón, dice informática, pero el profesional se graduó de licenciado en computación. Y si la universidad le dio el título de licenciado en computación, entonces es lo mismo. La computación, la computadora, que la informática. Entonces allí simplemente es un término. Nosotros le pedimos al ministerio homologar esos códigos para que los compañeros que son de ingenieros en informática, licenciados en computación, puedan homologar y de esa manera tener derecho a participar. De igual manera, a los que son profesores para la salud, hay muchos docentes que estudiaron una licenciatura en enfermería, y cuando ya son licenciados en enfermería, les gustó la docencia y sacaron el curso de formación pedagógica. Al sacar el curso de formación pedagógica, ellos perfectamente pueden dar clases en la universidad, pero algunos quieren ir a dar clases hasta de primero y segundo ciclo. Entonces allí les decimos nosotros, tiene que ser en un bachillerato donde se dé bachillerato en salud. Allí sí es correcto. Entonces, y les hemos dicho, de igual manera, el ministerio puede homologar esos códigos para que estos profesionales tengan esa oportunidad. Lo mismo los profesores de que dan clases de automotriz en el Instituto Técnico Industrial, por ejemplo. Allí hay especialistas de mecánicos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que un profesor que no conoce de mecánica vaya a dar clase a los jóvenes? Tiene que ser un mecánico que conozca. Y ese mecánico tiene que tener su ingeniería, ¿verdad? En automotriz, su ingeniería industrial o lo que sea, pero luego tiene que estudiar el curso de formación pedagógica para tener derecho y poder dar clases, porque para nosotros en educación el escalafón es como el carnet que habilita. Nadie puede dar clases si no tiene el escalafón docente, que es el número de identificación profesional. Así como el médico, si no tiene su JB, no sé cómo le llama, la Junta de Vigilancia, lo autoriza, no puede ejercer. Igual manera nosotros, ¿verdad? Y por eso esas son las inconsistencias que han tenido los compañeros, y consideramos y nosotros confiamos que en el próximo proceso se van a corregir toda esta serie de errores que se han dado en este proceso, porque muchos han argumentado que son funcionarios nuevos, que están en la institución
especialmente en el Tribunal Calificador, ¿verdad? Lo mismo en el Ministerio de Educación, y nosotros somos considerados en eso, ¿verdad? Y si alguien no tiene la experiencia necesaria, por ejemplo, nosotros solicitamos la solicitud de empleo que el Tribunal Calificador tiene que habilitar, y al final conseguimos una solicitud, se las enviamos a los maestros a nivel nacional como gremio, pero la solicitud tiene un encabezado que dice que es para directores. Entonces cualquiera puede anular esa solicitud, pero como esa solicitud salió del Ministerio de Educación y del Tribunal Calificador, desde ya lo estamos haciendo público, que no vayan a querer bloquear a ningún profesor que haya llenado esa solicitud y que la haya entregado, porque el encabezado dice que es para director de centros educativos católicos. Tiene que decir que es solicitud de empleo, pero si la solicitud no existe, es obligación del Tribunal Calificador y del Ministerio de Educación tener esa solicitud. En el momento que salió la publicación, esa solicitud ya debe estar lista y subirla en las redes sociales para que el maestro la descargue y la pueda llenar. Entonces esa es la sugerencia que nosotros le hacemos al ministerio y decimos, obvio, es necesario. Si los funcionarios no tenían la experiencia, es entendible, pero que un error sirva para corregir, para aprender y corregir, que en el futuro no vuelva a darse lo mismo. Muy bien, ¿estas peticiones solo fueron publicadas en redes sociales o la entregaron a alguien concretamente en el Ministerio de Educación? Al asistente del señor ministro, ¿verdad? Virtualmente, y recibimos la respuesta, recibida la correspondencia, lo mismo al director nacional de Desarrollo Humano, el licenciado, ¿verdad? Fernández, y él nos contestó, recibida la correspondencia. Nosotros lo hacemos de esa manera porque somos del tema que primero hay que proponer. Primero la propuesta y después la protesta. De nada nos sirve ir con patada al pecho cualquier cosa, ¿verdad? Si no hacemos propuesta, hay que hacer propuesta, hay que ver cómo corregir, cómo ayudar, porque nosotros lo que queremos realmente es que el sistema educativo salvadoreño mejore, independientemente quién lo administre. Lo importante somos cómo vamos a contribuir a que la educación de este país la saquemos de donde la tenemos, porque ha sido responsabilidad, ¿verdad?, histórica de todo. Yo les digo, es una responsabilidad estructural, 50 años, ¿verdad?, que aquí no se ha hecho grandes esfuerzos por la educación, y no se hace porque no interesa que la gente aprenda. Aquí mientras la gente no estudia es mejor, porque a la gente la engañan fácilmente. Por eso es necesario que saquemos a nuestro pueblo de la ignorancia. Esa es la tarea de nosotros como sindicatos y gremios, que la gente tenga la oportunidad, y es responsabilidad del Estado, ¿verdad? Tiene que facilitar. Somos defensores de la escuela pública en América Latina. Nosotros nos reunimos, quiero reiterar que yo soy miembro del Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Y eso es lo primero. El punto uno es defender la educación pública, gratuita y de calidad para todos y para todas. Esa es la consigna en América Latina. Cuando nos reunimos nosotros en Costa Rica, en Brasil, en Argentina, para defender la educación pública y que sea al unísono todos, ¿verdad?, con la idea de que en cada país donde se violenten los derechos de los trabajadores de la educación y se violenten las leyes, pues denunciarlos ante la OIT. Estamos, y ese es nuestro rol, nuestro papel. Quiero decir que nos consultan a nivel del Internacional de la Educación a través de la OIT qué es lo que ocurre en El Salvador. Cuando aquí hay algunos acontecimientos que son muy serios, a nosotros nos caen correos de consulta para que demos informes a nivel internacional, y nosotros lo hacemos con mucho profesionalismo, porque tampoco no se debe mentir, hay que ser correctos con la posición. Como dirigentes sindicales hemos aprendido a eso. Ahora, es un tema también importante la evaluación de los docentes y la capacitación de los mismos. Hay que estar claro de eso. Por supuesto. Nosotros estamos en la comisión se le llama esto de
reforma curricular. Nosotros en ello estamos proponiendo que se debe trabajar mucho el tema de la calidad educativa. Y la calidad educativa tiene que ver una serie de rubros, elementos, entre ellas la administración escolar, la evaluación docente. Tiene que ver, nosotros nunca nos hemos opuesto a que haya evaluación para los maestros, porque nosotros como profesores evaluamos a nuestros niños, ¿verdad? Y a veces somos bien guardiones cuando estamos evaluando a nuestros niños. El profesor se pasea como que es el que lo sabe todo y el niño, cuidado, cuidado, no copie. No, hombre, sí, ese tipo de evaluaciones ya debe ser historia. Nosotros tenemos que tener un proceso sistemático de evaluación con nuestros niños, con nosotros los profesores, pero que la evaluación sea para descubrir deficiencias y poderlas llenar y poderlo hacer de la mejor manera, pero no una evaluación punitiva para que te sancionen o para que te despidan. Eso es lo que nosotros nos hemos opuesto. Los padres de familia también pueden utilizar instrumentos de evaluación, porque ellos le deben de dar seguimiento a los niños, a sus hijos, de cuál es el rendimiento académico de ellos en el centro educativo. Nosotros estamos en la lógica de apoyar, trabajar y proponer ese tipo de herramientas que nos ayuden a mejorar nuestro sistema educativo salvadoreño. Muy bien, don Israel, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, gracias a usted y esperamos que nuestros amigos estén, ¿verdad?, atentos, sintonizando debate. Así que buenas noches y muchas gracias. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos.